Está en línea el doctor Eduardo Arcesade. Eduardo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, ahí la televisión hegemónica que venía cantando ya desde la bala que no salió y la condena que va a salir, está diciendo que Rosati y Rosenkrantz ya entregaron sus votos, que ya están empezando la reunión de los cortesanos para definir. Faltaría entonces Lorenzetti. No sé qué lectura hace de todo esto, Eduardo. Bueno, teniendo en cuenta la situación de la Corte y lo que es este expediente, lo único que podría recuperar la racionalidad y la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales es que integraran con dos conjueces para formar el número de 5 que fija la ley para el funcionamiento de la Corte Suprema. Esto está previsto en el ordenamiento procesal, que cuando hay una vacancia o por alguna circunstancia un juez no puede intervenir, juez de tribunal colegiado, se integre mediante un sorteo, en este caso por tratarse de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le corresponde a los presidentes de las cámaras federales de todo el país el poder ser convocado para emitir voto y pronunciamiento en el caso. Bueno, desde ya que esto significaría la posibilidad de un hálito de racionalidad y de independencia para un poder judicial que ha perdido totalmente su credibilidad y su jerarquía de cabeza del Poder Judicial de la Nación. Si avanzo un escalón más, diría los tres que están ahora, por distintas circunstancias, pero diría, sobre ellos hay una presión mediática de la prensa hegemónica, etcétera, muy fuerte, que entonces ellos se aparten de participar, de tomar intervención en este caso. También ello está previsto en el Código de Procedimiento de que cuando un juez siente que no puede ser independiente e imparcial o porque tiene algún vínculo o razón que le impone, ya sea aceptar o rechazar la materia, bueno, que se aparte y que entonces se designe, y esto sería lo ideal, 5 jueces por sorteo, que no tengan ninguna contaminación de haber tomado intervención o de haber sido presionados en este expediente, y sean ellos los que dicten la sentencia definitiva que corresponda. Por supuesto, uno exigiría que sea con arreglo al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y no de los poderes hegemónicos y sus periodistas serviles, Sí. que están presionando y reclamando ya una condena, y una condena fuerte, no importa lo que diga el expediente o las constancias de nulidades groseras que tiene, sino que la cuestión es rápido y castigo fuerte. Doctor, Bueno, sí, ¿le puedo hacer dos o tres preguntas técnicas para el gran sí, público? sí. Punto uno, ¿cómo es posible? Porque si esto, usted corríjame, si esto se comprueba y la Corte avala el fallo final de la Cámara de Casación y queda condenada a 6 años o la del procurador a 12, cualquier presidente de ahora en más, por cualquier problema e irregularidad en una obra pública del último confín de la Argentina, ¿podría ir preso? Bueno, es lógico que haya un temor, porque hay un desconocimiento, son tan arbitrarios o tan bestias, de que no advierten de que la única persona que no firma ninguna orden de pago de la obra pública es precisamente el presidente de la Nación, porque para eso se creó en el año 94 la figura del jefe de gabinete de ministros, que es el que firma. Ahora, fíjense lo paradojal, los jefes de gabinete bajo el gobierno de Cristina fueron citados como testigos, dijeron que sí, que ellos tomaron intervención,
y que llegando los certificados de obra con el visado de Vialidad Nacional, ahí dispusieron la orden de pago. La presidenta no firmó ninguno. Además declararon que como estaba visto en la causa y lo aportaron peritos idóneos, no había sobreprecios, hubo alguna demora, pero comprensible siempre por los temas climáticos, de manera que era impecable. Y los contratistas que participaron del mismo, de la misma licitación, o mejor dicho, que tomaron conocimiento del pliego licitatorio, los que salieron atrás dijeron, nosotros habíamos cotizado más alto y nos habría salido más alto todavía porque no tenemos el obrador en sede de la provincia de Santa Cruz. Era Claro. lógico que lo ganara el local. Claro. Y nuevamente diciendo que para ellos el precio abonado era más que razonable por el tamaño de la obra realizada. Bueno, con todo esto se le pide una pena privativa de libertad, que es de cumplimiento efectivo, se la proscribe, esto es la inhabilitación, para ocupar cargo o función pública de por vida, y un embargo monstruoso, Incumplible. incumplible, por Claro. supuesto, tendría que vivir 5 vidas para pagar eso por lo menos. Bueno, esta es la situación del lawfare, guerra o persecución judicial, doctrina descendencia putativa de la doctrina de seguridad nacional, fabricada en West Point, uno de cuyos generales dijo, bueno, la desaparición forzada de personas es un mecanismo que genera mala prensa internacional. Entonces, convoquemos, y esto es textual, convoquemos al empleo del arma judicial para destruir Claro. al enemigo, bla, bla. Bueno, Y esto es lo que es. está Sí. claro, y le hago otra pregunta. El argumento que están haciendo desde Clarín y La Nación y todos sus satélites, es decir, no, pero qué jueces, qué jueces amigos de Macri, nada, si los nombró todos el kirchnerismo. ¿Cómo es esto y cuál es su argumento contra esto, doctor? Bueno, que yo sepa, ascendieron al cargo con anterioridad. Es cierto que Lorenzetti fue propuesto por Cristina Fernández de Kirchner, no así ni Rosati ni Rosenkrantz, que provienen de propuesta y nombramiento, primero en comisión, rechazado por el entonces presidente Lorenzetti, y vinieron luego con el acuerdo del Senado, de manera que el único que tiene el nombramiento propuesto por la expresidente es el que pareciera tiene mayor encono con ella, demostrado en su Sí. imprudente afirmación de que el fallo iba a salir rápido, Sí, ¿no? sí, sí. Como diciendo, Tal claro, cual. bueno, Ahora, también dicen lo mismo de los 5 jueces anteriores, de Ercolini, de Bruglia, Bertucci, de todos los que la condenaron, que iban a jugar al fútbol, al tenis, al pádel, a la quinta de los Abrojos de Macri, que tenían reuniones con Macri, todo como si eso no, porque lo nombró antes el kirchnerismo, eso no significa parcialidad. ¿Usted coincide? para empezar, que no, la verdad que los que han sido nombrados camaristas, Bertuzzi y Bruglia, ha sido bajo el gobierno de Macri, Claro. pero viven todavía. Claro. Por otra parte, ellos no han tomado intervención en esta causa porque Están con los el sauces, fallo, claro, están con... los que son los de los sauces son Claro. los del Tribunal Oral Federal, que efectivamente son integrantes todos ellos de un equipo de fútbol que juega en la quinta del expresidente
Mauricio Macri, y que además provocativamente, durante las audiencias públicas, mostraban el mate con El equipo de la fútbol, ¿no? Que inscripción, jugaban el en los equipo de Abrojos. fútbol, claro, sí. Faltaba que se abrieran el saco y mostraran una Sí. camiseta de este equipo. Con la- Bueno, además las visitas de los, que es mucho más pernicioso todavía, la visita de los integrantes de la Sala 4 de la Casación Federal, que son los que armaron este quiebre del principio constitucional de que no puede haber una doble persecución penal en una misma causa. La reabrieron cuando ya estaba sobreseída. Bueno, esos iban, y está demostrado en el expediente, con una frecuencia inusual, ya sea a la Rosada o al, a la quinta presidencial. Y en este último caso, la quinta, algunos eran partícipes de actividades deportivas con el presidente Mauricio Macri, Sí, por sí. Ahora, supuesto. doctor, lo libero con la última porque lo están llamando, sé, es muy amable en atendernos. ¿Cómo puede ser entonces que con semejantes aberraciones jurídicas como las que viene marcando usted y los que son verdaderas juristas de este tema, del Estado de Derecho, cómo puede ser que firmen esto? ¿Qué es lo que hay atrás? Pero uno tiene que pensar que tiene que haber unas presiones impresionantes, ¿no? Bueno, hay presiones, pero hay también un principio histórico de nuestra formación institucional, y es el haber tomado del modelo de la Constitución estadounidense. Después aquellos cambiaron bastante, pero la Constitución de Filadelfia de 1787, sus padres publicaron varios artículos que se reunieron después en un libro, El Federalista, y en ese libro decían: se requiere de un poder judicial contramayoritario, aristocrático y vitalicio para prevenir los posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Esto es lo que viene escrito en sus ensayos, Claro, pensando en un poder judicial que siempre estuviera dispuesto a sostener el modelo claro. si es que venían desbordes demagógicos o populistas. Son palabras textuales del Federalista. Impresionante, ¿eh? Bueno, de manera que ahí está contada la cosa. Pero además debemos decir que desde el momento en que se enseñoró en el continente latinoamericano la guerra judicial o lawfare, no tuvieron una sola actitud de prevenir a sus jueces tribunales inferiores: cuidado con Sí, apartarse de la Constitución, sí, sí, sí. las leyes de la nación y el Código Procesal entre ellos, porque nosotros no vamos a permitir bla, 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 bla. Es decir, recordarle lo que el ordenamiento jurídico, que es sumamente idóneo en la Argentina, partiendo de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, marca para los procedimientos penales. Por supuesto, esto tira por la borda toda seguridad jurídica, y claro, salvo la ambición extrema de alguien, pensar en ser presidente en este país y tener un respaldo popular importante, es una tarea insalubre, no hay Claro. caso. O sea que lo Bueno, de México haciendo votar a la gente directamente a los jueces es algo revolucionario acá, hoy por hoy sería impensado, ¿no? ya ahora, como está el grado de deterioro de credibilidad de esta administración de justicia, recordemos que está por el 15%, de acuerdo a mensuras inobjetables de la Universidad de San Andrés y el Instituto de la Universidad de Itela. Bueno, ese grado de desprestigio lo han logrado, entre comillas, gracias a la serie de demoras, disparates, parcialismos. Recordemos que antes, bajo una corte mejor, los pronunciamientos de los órganos regional e internacional eran vinculantes. Bueno, desde el precedente Fontevecchia para acá, no, la corte
puede optar de aplicar o no aplicar los pronunciamientos estos. Y a esto lo llaman diálogo jurisprudencial. Bueno, no es un diálogo jurisprudencial, es una afectación de la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino. Y no le cuento lo que costó en el anteproyecto que presentó la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, poner que todo derecho contenido en ese código debe adecuarse y encontrar su fundamento de validez en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo mismo en la cláusula de la interpretación normativa. Bueno, esto se puso en el capítulo preliminar después de ardua lucha, porque no estaba en el proyecto de Lorenzetti and Company. Claro. Pero en lo que es el interior del Código Civil y Comercial de la Nación, salvo la parte de persona y familia, que ya estaba muy adelantada nuestra legislación en leyes particulares, cuyos contenidos fueron incorporados al Código, por supuesto, pero en el tema empresario, comercial, abarcando al Estado, por favor, el Código de Vélez Arfield sí, es un patriota claro, nacionalista frente a la entrega y a la tolerancia a la extranjerización de nuestra legislación, de ley aplicable y de jurisdicción aplicable. Es penoso, ¿no? Penoso. Sí, sí. Siempre es un placer escucharlo. Le agradezco que nos haya atendido, doctor. Muy amable, ¿eh? Hasta pronto. Hasta pronto. Eduardo Barcesate, el abogado constitucionalista. Bueno, veremos incluso los efectos que tiene una probable condena, incluso prisión. Veremos si en cárcel común o domiciliaria. Está claro que prácticamente puede ser que la mitad del país se festeje, pero cuidado porque esto sería como festejar un triunfo con penales inventados, con fallos totalmente injustos. Cuidado, porque esto el día de mañana le puede tocar a otro. Se puede dar vuelta a la taba y un Macri, un Milei en el futuro puedan ser condenados por cualquier problema de una obra pública en cualquier lugar del país. Puede ser utilizado para que jueces gobiernen directamente y digan quién es candidato y quién no. Todo por apartarse del debido proceso, ¿no? Esto es lo que uno defiende.